Siempre me he preguntado cómo hace un coleccionista de arte para percibir el potencial de un pintor novel. ¿Es posible ver una tendencia de él? ¿Una obra de arte vale lo que dicen que vale? ¿El marketing, la publicidad pueden hacer que un pintor sea considerado muy por encima o muy por debajo de lo que vale? En todo caso, se han puesto a pensar en la cantidad de pintores famosísimos que durante su vida pasaron hambre y miserias y que solo después de muerto fueron valoradas sus obras. Muy lejos de ser una experta en el tema, me atrevo a decir que el arte a mí generalmente me comunica algo, me hace reflexionar, me hace sentir, me hace pasar a experiencias nuevas, y en ese camino hay muchas cosas que son consideradas arte que yo la verdad no comprendo. Alguna vez en alguna ciudad del mundo estaba visitando diferentes galerías y entré a una exposición de arte contemporáneo. Y me recuerdo que el que más me impresionó fue un cubo blanco, un cubo completamente blanco, y adentro había una zapatilla usada, destruida, completamente usada. La pieza era valiosísima. Yo me pregunto cómo se le otorga el valor o el costo a estas piezas para alcanzar el precio que tienen. Yo entro en una serie de dudas y saltan muchas preguntas cuando escucho la palabra arte y la palabra mercado juntas. Tengo aquí una definición que saqué de Wikipedia, que no está nada mal. Dice, por definición, el arte es una actividad o producto realizado por el ser humano con una finalidad estética o comunicativa a través de la cual se expresan ideas, emociones o en general una visión del mundo. Está claro. Pero ¿qué pasa si el artista trastoca ese sentido y empieza a hacer obras solamente para generar ventas, para generar dinero? ¿No estaría yendo en contra de los principios básicos del arte? ¿No debería ser la casualidad la que lleve al éxito comercial a un artista y no motivaciones comerciales las que lleven a un artista a producir obras? Hoy en 3G, Arte, Sociedad Anónima. Bienvenidos a 3G. Hoy día vamos a hablar de Arte S.A., este negocio, el mercado del arte. Y muchas veces se escucha decir que el arte no es negocio. Sin embargo, hay artistas contemporáneos como por ejemplo el inglés Damien Hirst, cuya fortuna es superior a los $1.000 millones. Es decir, tiene más plata que Mick Jagger o que Elton John. Y a lo mejor Andy Warhol tenía razón cuando decía que hacer dinero es arte. ¿Cuánto de realidad, cuánto de burbuja inflada hay en esto en el mercado del arte? ¿Cómo se determina hoy el día el precio de las obras contemporáneas? ¿Cómo en todo caso se descubren los nuevos talentos? ¿Cómo influyen las galerías, los coleccionistas, las subastas en los precios y el valor de una obra? ¿Realmente los artistas más cotizados son los mejores? Es un temón y nos acompañan hoy día tres personas extraordinarias para hablar de esto. Cecilia González, directora y dueña de la Galería Cecilia González Arte Contemporáneo, es una galerista. Nos acompaña también María Elena Alvarado, y es fundadora y organizadora de Desfranquiciados. Y finalmente, David Flores Ora, curador en la sala Miro Quesada Garland de Miraflores. Chicos, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Bien. Hola. Han escuchado las presentaciones, es un poco fuerte, ¿no? Sí. Pero vamos a ver un par de imágenes sobre las cuales vamos a partir, ¿ya? El primero es esta de acá. Es una calavera humana auténtica, toda incrustada de diamantes. Hay 8.601 diamantes en total. Se vendió en 74 millones de euros. Escuchen esa barbaridad. Pagados por un grupo inversionista desconocido. Y después se supo que el propio Hearst y su manager y unos galeristas pertenecían al consorcio. O sea, ellos le dieron valor a su propia obra. El otro, esta otra imagen que vamos a ver, es una lata que dice merda de artista. Es una del artista, mandó a hacer 90 latas, dice que rellena de su propio excremento. Entre el 70 y el 80, las latas se vendieron en 1.500 euros. En 1991, la lata se vendió en 58.000
y ahora se vende en 30.000. Yo quisiera que mi caca costara eso. Pregunta. ¿Les gustan estas obras? Yo también. ¿Te gustan? Lo que pasa es que decir que me gusta una obra sacándola del contexto histórico y arte histórico es un poco complicado, ¿no? O sea, la segunda, La mierda de artista, hay que entenderla que son principios de los años 60, un movimiento que trataba, que en realidad ya se había originado a principios de siglo con todas las vanguardias, de gente que estaba en contra del arte como una institución rígida, positivista. Entonces es como una necesidad de decir, no, el arte puede ser cualquier cosa y ya, cago, lo enlato y digo, esta es una obra de arte, ¿no? En el caso de la calavera de Damien Hirst es súper interesante porque además él la hizo justo en esta subasta en la cual él se abrió de su propia galería de arte. Entonces trató de ver cómo funcionaba el mercado. En realidad estaba él jugueteando con el mercado porque era una época en la que ya el mercado inmobiliario había caído en Estados Unidos y él tenía que ver qué cosa es lo que pasaba. Y efectivamente se descubrió que había un montón de gente de su galería pujando. Y esta obra no se vendió ahí, o sea, en ese momento se vendió después y se supo que, claro, que él había comprado el 50%. Entonces, uno también se pregunta cómo, ¿no? O sea, la partimos a la mitad y uno se lleva un pedazo y otro se lleva otro pedazo. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba? ¿Nadie compraba esta pieza y lo hizo el consorcio para que no caiga el valor de este autor? Para que no caiga. Lo que pasa es un poco especulación, ¿no? Por supuesto. Es totalmente. O sea, a mí me parece interesante que en un contexto donde están todas las crisis internacionales, el negocio del arte es algo que ha crecido de forma vertiginosa, o sea, las ferias de arte, en el caso de la región de Sudamérica, pienso que Arte Buenos Aires ha sido, la Feria de Arte de Buenos Aires ha sido el acontecimiento que ha impulsado el movimiento de obras de arte alrededor de la región, ¿no? Pero hay mucho de lo que dices, mucho de especulación, Hay especulación, por definitivamente. supuesto. ¿Cómo se especula con una obra de arte? Porque intuyo pues que hay gente que compra la obra de arte como para hacer una inversión. De acuerdo, dicen, esta obra de arte de aquí a unos años va a valer más. Instituciones grandes, bancos, financieras, qué sé yo. Ok, pero ¿cómo sabes a quién escoges? Justamente, a mí me parece que tiene que ver mucho con estas personas que tienen esta colección, los coleccionistas, ¿qué hacen para justamente impulsar a estos artistas o invertir? O sea, invertir en estos artistas que forman parte de su colección y de esta forma hacer que su propia acervo crezca en cuánto está valorizado. ¿Tú lo ves así, Ceci? Yo creo que sí es una especulación, que los compradores especulan en los remates de Sotheby's, de Christie, todas esas ocasiones en que uno compra, ¿no? Pero eso que dices tú de cómo saber qué cosa comprar y qué cosa no comprar, ¿olfato? Es construido por ellos mismos. El mismo Damien Hirst saltó a su galería para crear toda esta cosa de expectativa y al final no se vendió, la compra él mismo le sube el precio y se coloca él en un estatus que era mucho más alto que el que tenía antes. Pero, por ejemplo, yo lo que sí noto es que las veces que me ha tocado ir a Sotheby's, a Christie, por ejemplo, los compradores mexicanos suben el precio a sus artistas mexicanos. Ellos pujan, porque tú lo compras más alto, comienza a valer más alto, entonces tu misma inversión crece. Pero, por ejemplo, eso no ocurre con algunos países como el Perú, ¿no? ¿Por qué? Porque los peruanos, me da pena decirlo, pero se ufanan por comprar un cuadro baratísimo en Sotheby's a comparación de lo que le podrían comprar acá. En lugar de entender que si tú empujas también el precio en mercados de esa naturaleza, te va a revertir a favor a ti mismo y va a revertir a favor del mercado. Que está soltando. A mí me parece alucinante. Porque ¿dónde queda el talento? O sea, ¿cómo se Estamos hablando de negocio ahorita. Claro. Es que ese divorcio para la persona normal que va a ver el arte no existe. Bueno, pero también hay que pensar, por ejemplo, cómo comenzó Damien Hirst, ¿no? O sea, Damien Hirst pertenecía a una generación de artistas londinenses o ingleses, y fue Saatchi, que era además, que tenía una agencia de publicidad y además que tenía una galería, que dijo, bueno, yo quiero invertir en arte. Y él, con su criterio, fue, y me imagino con algún asesor, curador, fue y dijo, yo quiero invertir en este, y hizo una exposición que se llamó Sensation, que lo que hizo fue hacer giras por todo el mundo. Y medio que cambió el concepto de lo que podía ser arte, ¿no? Apareció la instalación, aparecieron cosas que nosotros podríamos decir ahora que son arte, pero en ese momento no. Y
también él invirtió. O sea, yo me imagino que le debe haber comprado a Damien Hirst Saatchi por un retal de lo que ahora cuesta, ¿no es cierto? Sí, pero invirtió en promocionarlo, ¿no es cierto? O sea, eso también es importante, Pero, que es algo que no sucede en las pequas ligas como es el a Perú. mí me Perdona que te interrumpa. Me llama yo. mucho la atención lo que dice María Elena, porque has hablado de invertir, ¿no? Yo voy a invertir en esto, voy a invertir. Están hablando de arte como si fueran bonos o mercancía. o acciones. Claro, claro. Pero eso me está Molestando. no sé, yo veía los videos de las galerías y están estos señores con los teléfonos como si fuera la bolsa de valores. así es. De arte no se veía nada. Dinos, querida Andrea, ¿qué está pasando? No tengo la respuesta, me temo. Vamos a ir a una pausa para ver si la encontramos. Amigos de 3G, estamos hablando sobre el mercado del arte, Arte S.A. y nosotros estábamos hablando justamente de eso, de un mercado, de inversiones. ¿Cómo ha cambiado eso en el tiempo? Yo voy a permitirme contestarte eso porque yo soy la más antigua acá. Yo fundé la Galería Forum en el 74, hace más de 30 años. Y te juro que he visto pasar pues cómo se ha desarrollado el mercado del arte, ¿no? Y en esa época el artista era el que le llegaba la inspiración, se sentaba 2 horas al día o 3 veces a la semana, pintaba y ya. Y la verdad que eso ha cambiado, ahora el artista es un profesional. O sea, es como un dentista que trabaja horas al día, ¿no? No está sentado esperando que le va a llegar la inspiración. Y a partir de que el artista es un profesional, ya luego se preocupa de marketearse. Ya luego se vincula con las ligas que le permiten salir en el comercio. O sea, el artista tiene que estar preparado para todo eso. ¿Y tú también. como galerista también influyes en eso y eres, vamos, quiero esto de acá? Yo te trabajo con financio? profesionales, yo no trabajo con gente que no es profesional. ¿Lo financias? No necesariamente. Bueno, yo financio gran parte, pero yo no le financio que pinte sus cuadros. Si yo pudiera, si tuviera un capital grande, yo le compraría la obra completa al artista y yo me encargaría de comercializarla. Tú le puedes decir a un artista, oye, mejor hazlo un poquito por este lado, porque esto no va a vender, cosas así. No me atrevo. Pero en el caso de podría darse desenfranquiciados, ¿cómo funciona, María Elena? Bueno, es totalmente distinto. Para comenzar, Desenfranquiciados es un colectivo que nace como una necesidad de que los artistas puedan aprender a gestionar su propio trabajo artístico. Entonces... Es que ese es el concepto de gestión. No, es como lo que yo estoy diciendo. Entonces, el asunto con las galerías de arte, y bueno, y aquí habría también que, he visto varias veces que han hecho un sinónimo entre arte y pintura. La pintura es parte del arte, no es todo el arte que hay. Entonces, hay otras manifestaciones que son arte y que no solamente son pintura. Entonces, lo que hace Desenfranquiciados es convocar a un montón a toda la gente que quiera a través de su mail y qué sé yo, y que postulen. Nosotros no sabemos ni quiénes son, ni de qué nivel social pertenecen, ni si son limeños, ni siquiera si han estudiado artes o no han estudiado artes. Vemos todos los trabajos que realmente son alrededor de 500 las postulaciones por cada Desenfranquiciados, y ahí escogemos una cantidad que pueden ser entre 80 y 100, que son los que van a participar. Todos ellos dan una cuota, y con esa cuota lo que nosotros hacemos es mandar a hacer las invitaciones, contratar cajeros de bancos, hacer todo un evento, y el precio máximo es $100. Y el asunto es, te lo llevas. O sea, no es como en una exposición que se quedan con el puntito rojo, sino que ahí lo llevas y volvemos a reponer y volvemos a reponer. Entonces, de lo que trata Desenfranquiciados es 2 cosas. Una, o varias, pero 2 principales. Una es enseñarle al artista que también puede ser su propio agente comercial, que no necesariamente es exclusivo de que no trabaje con una galería de ninguna manera. De hecho, creo que Desenfranquiciados ya, ahorita estamos por la 10ª edición, ha servido de semilleros para algunos artistas, y de hecho en Desenfranquiciados exponen artistas muy reconocidos, lo que quiere decir que también les viene bien vender, aunque sea de 100 en $100, como Eduardo Tokeshi, etcétera, etcétera. Y la otra cuestión también que es importante para nosotros en Desenfranquiciados es abrirle el mercado de poseer arte, esta cuestión, ¿no? Porque en realidad es un bien no necesario, sino es un bien
a la gente de clase media. Porque si el precio máximo es $100, es decir, que lo más caro cuesta $100, también hay cosas que cuestan 70, 50 y qué sé yo. Y hay gente que quiere tener. Hay gente que quiere tener arte, pero que no podría ir a una galería a comprarse un cuadro de $5.000 porque tendría un solo cuadro en su casa. O sea, sería el cuadro de la casa. Tendría un cuadro en vez de una casa. Y otros tendrían un cuadro en vez de una casa. Hay una cosa que es importante detallar, de que todo esto que decimos, este dinamismo, es bien en el contexto local. O sea, hay plazas como Buenos Aires, Bogotá o México que evidentemente tienen ya un desarrollo muy grande, muy intenso. O sea, ¿a qué crees que se deba? Por ejemplo, justamente Cecilia Cheche hablaba de el hecho de que el artista sea profesional. Ok, pero en muchas escuelas de arte no enseñan cómo elaborar un dossier artístico. O sea, yo me acuerdo de un curso que organizamos en el Centro Cultural de España, que justamente ese era el curso, cómo elaborar un dossier artístico. O sea, cómo yo me puedo acercar a un evento como Desenfranquiciados o una galería y decir, mire, este es mi trabajo, yo hago esto. O sea, no puedes ir con un currículum vitae, con tu foto carnet. O sea, digamos, el concepto del artista iluminado que de pronto en un momento de su vida o en un momento del día, como dice Cecilia, se sienta, pinta, el mago creador que saca, eso ya no existe. Bueno, en algunos casos existe, ¿no? O sea, yo por ejemplo soy artista también, además de ser gestora cultural, y de hecho voy a pasarme periodos en los que no produzco y periodos en los que digo, solamente quiero estar haciendo eso porque es un placer para mí y quiero decir cosas que quiero decir, ¿no? Pero en medida de que más trabajas es cuando más produces, o sea, no es que estás esperando que te venga la inspiración. No, o sea, es que te viene y ahora, lo que pasa es que también hay toda una visión romántica, ¿no? Como conversábamos ahora, del artista pues bebedor, fumador, que tiene una vida perdida. Entregado a los excesos, sí. No es así, o sea, no es así, ¿no? También hay, ¿no? Hay algunos como de otras profesiones. O sea, te digo, y esto en un contexto que hay que tenerlo bien claro, donde no existe un museo de arte contemporáneo, o bueno, no está funcionando, no existe un museo de arte latinoamericano, para nada. Y bueno, algunas carencias las viene cubriendo el Mali. O sea, a mí me parece interesante el hecho cómo a través de los años el Mali ha sustentado mucho de su presupuesto a través de las subastas. Eso ha creado, bueno, una cierta dinámica. Claro, porque el Mali también es centro de subastas aparte de museo, ¿no es cierto? Sí, sobre todo. O sea, me parece 2 subastas al año, una de verano y otra en octubre. Claro. Yo quería preguntarte una cosa, perdón, ibas a decirlo. Perdóname, lo que pasa es que también para entender el mercado del arte, una de las cosas que yo siempre digo es que hay que entender el mundo del arte. El mercado del arte está dentro del mundo del arte, pero en el mundo del arte están los curadores, las galeristas, los marchantes, los museos. Y en este país no están, todos estos individuos no existen algunos. Entonces, ¿cómo hacemos para que funcione con solo esos algunos? No existe el museo, por ejemplo, no existe un museo de arte contemporáneo. El Mali no es un museo de arte contemporáneo. Curadores, hay algunos, pero no son esos curadores que tienen una revista seria en donde se publica y entonces la opinión de ese curador sobre ese artista influye en el criterio con que los inversionistas en los museos compran. Entonces, no sabía que era tan importante la labor de un curador. Por supuesto, o sea, el curador es importantísimo porque el curador de alguna manera es el que tiene una mirada más filosófica o artistórica de lo que está sucediendo, no inmediata de si me parece bonito o no. O sea, tú eres el que evalúa el talento. No necesariamente, o sea, ahí también hay una cuestión interesante con respecto al curador. O sea, a ver, se hace una exposición de un artista y el que escribe el texto no necesariamente es el curador. Creo que no está bien claro. Exacto, entonces ahí de lo que es un curador. Por supuesto. No está nada claro. A que una persona que plantea un tema o que ves un recorte histórico, o sea, a ver, vamos a investigar, hacer un rescate histórico de la obra de Teresa Burga, por poner un ejemplo, algo que hizo Miguel López hace el año pasado, ¿no? Entonces, en este caso sí ves un trabajo casi de arqueología, una investigación, algo que implica ir a archivos. En este caso hay un trabajo de curaduría muy serio, pero la curaduría no se debe prestar a una actividad simplemente de organizar una exposición. Yo tenía una sensación así. Te iba a hacer una pregunta, Ceci, pero una cosa muy simple. Viene una persona con un dossier artístico como el que ha propuesto David y llega a tu galería y te dice, mira, tú chequeas eso y ese material te es suficiente, o por lo menos te podría abrir una luz sobre que podría ser un potencial para tu galería. Yo miro todo lo que me llevan, no lo miro con la persona parada frente a mí, le digo, déjamelo para estudiarlo con calma y pues hablamos.
Y sí, me basta las imágenes. A mí no me interesa quién es. Lo único que me interesa es si es egresado de alguna escuela. Yo no trabajo con chicos que no tienen escuela, porque lo notas en la propuesta artística y porque hay tantos artistas que se bancan los 6 años de carrera que no quiero, pues, es una cosa personal. Es una decisión tuya. No quiero, pues, porque si báncate por ahí, 6 años para poder... Y si descubrieras por ahí un tipo que tiene un talento que no necesariamente pasó por una escuela... No me pasa nunca. ¿No te pasó hasta ahora? Nunca hasta ahora. O sea, esa historia romántica del talento en bruto. A mí no me pasó. No sé si a ti te ha pasado, a mí no me ha pasado. A mí sí. ¿Sí? A mí no me Sí, pasó. claro. Bueno, justamente hablábamos ahora de Bob Flanagan, que es un artista norteamericano, que en realidad lo que hacía era presentarse en estos cabarets donde hacía gente sadomasoquismo, y en realidad fue descubierto por 2 personas que llegaron ahí de casualidad, porque además eran gente que estaba vinculada al mundo del arte y era sadomasoquista, y descubrieron un artista que no tenía formación artística y que para mí es emblemático de todo lo que sí tiene que ver con trabajo del cuerpo, ¿no? Entonces, sí se puede descubrir, porque además es también abrir la mente a ¿qué pasa? Que en las escuelas de arte te enseñan determinadas disciplinas, es decir, manifestaciones con las que tú puedes decir lo que quieres decir, es decir, pintura, escultura y qué sé yo. ¿Y qué pasa cuando tú te quieres exceder de esas manifestaciones que no te enseñan en esa escuela? Claro. Entonces, ¿qué pasa? Existen un montón de personas que sí, que efectivamente estudian en la escuela, pintura, escultura, y salen y se ponen a hacer video, algo que nunca les enseñaron en la escuela. Entonces, está bueno, siempre la universidad, yo también he pasado por la universidad, egresé a la universidad te da un bagaje, una cosa, pero en cuanto al arte yo no sería tan tajante con que tiene que haber un estudio. No soy tan tajante, porque si se me presenta alguien que realmente vale la pena, por supuesto que no lo voy a dejar pasar. Pero me sirve también de respuesta a los chicos que me buscan, que no son egresados, y yo digo, estudia, porque se nota tu falta de estructura en el cuadro. Tú percibes eso. Pero ya, voy a hacer una propuesta y vamos a responderla después de la pausa, ¿ya? ¿Cuánto puede llegar a costar una obra de arte y de qué dependen estos factores? Con eso volvemos. Estamos en 3G hablando de Arte S.A. y quiero que veamos juntos una imagen de una obra de Pollock, se llama Number 5. A ver si la tenemos ahí, es una imagen. Esta pintura que estamos viendo ahí vale la friolera de 140 millones de dólares. Es la más cara del mundo. 140 millones de dólares. ¿Por qué puede ser tan cara una obra como ¿Por qué pasó eso? La más cara del mundo, ¿cuándo? Ahora último, relativamente debe ser, ¿no? Porque, sí, ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué vale 140 millones de dólares eso? ¿Porque pujaron mucho en la subasta? Eso es especulación, ¿no? ¿Especulación? Pero es hermosa. Haces así, te puedes meter adentro. Pero ese es un ejemplo de Pollock también un poco, entre comillas, riéndose de las bellas artes, ¿no? O sea, lo que él hacía era, claro. Sí. Había la leyenda que él, cuando hizo sus primeras exposiciones, mandaban cartas al New York Times, algo así, decían, ¿por qué felicito mucho la exposición de este artista? Pero reconozco que mi hijo de 5 años en su nido hace mejores cosas, ¿no? Claro, o sea, finalmente el rechazo a lo nuevo, ¿no? El rechazo a todo lo que estás viendo surgir. ¿Qué lo hace tan genial? Bueno, tiene que ver mucho con la leyenda que también se ha formado, pienso, alrededor del artista. ¿Qué tanto participa el artista de estas ventas millonarias? Hay un porcentaje, a veces recibe, a veces no. Depende de quién, recibe todo. Depende de quién es el propietario del cuadro. Claro. ¿Cómo funciona? Porque a veces los cuadros que ves en los museos son cuadros que han dado vueltas, que lo compró uno, luego lo compró otro y va dando vueltas. Como pasa acá. Yo tengo un stock de artistas, de cuadros hechos recientemente por artistas que me los entregan. Pero tengo cosas que son de reventa, de segunda. Claro. Que me lo entrega un coleccionista porque necesitó plata, lo vende, yo lo vuelvo a vender a otro y si otro más adelante de repente lo vende. En ese sentido podría ser inversión, Mi pregunta va, ¿no?, por el lado de en dónde está el gran negocio, si es para la galería o para el artista que es finalmente el autor de la obra.
Depende de cada caso, realmente. O sea, puede ser que al artista se le haya pagado $300 por hacerla o por comprarla y la obra termine costando 50.000. Sí, Claro, Sí. por Sí, supuesto 50 que sí. millones. Y que el quita artista más. no vea ni un peso más de ese cuadro. Porque ya no es Bueno, su- todos los su muertitos, propiedad. ¿no? Todos los muertitos, claro. Todos los muertitos de Y la familia, los nada, impresionistas que nunca vieron un solo. Nunca vieron, Modigliani Y como ahora, murió de la ¿cuál? pobreza absoluta, ¿no? Claro. Yo tengo una pregunta hace rato. ¿Cuál dirían ustedes que es el motivo principal por el cual la gente compra arte? Yo encuentro que hay diferentes. Hay gente que tiene tradición por familia. Ah. Hay gente que espontáneamente le sale el amor al arte. Hay gente que quiere decorar el cuadro rosado para el mueble rosado. Y hay gente Claro. que no puede soportar no tener un cuadro colgado de Tokeshi, que es mencionado, porque su mejor amiga lo tiene. Pero Ya. ¿más se está vendiendo por inversión, por negocio, o por lo que me parece que es el fin No. más estatus, auténtico, creo. que es En por el Perú belleza? por estatus. Más por estatus. En Por el Perú estatus. por estatus. Yo En el Perú, quiero por hacer ejemplo. una pregunta y Sí, sí, me gustaría pregunta. hacértela a ti, Chechi, en el caso de la galería. ¿Te ha pasado de que alguien te ha pedido una obra, o sea, para tenerla el fin de semana, para ver cómo queda en su casa, y luego te la ha devuelto y te has enterado que hubo una fiesta, una cosa así? Claro. Mentira. Claro, así funciona. Hacen esas cosas. Pero al menos que la alquile, Yo, pues. yo le digo, funcionan yo las galerías. le ofrezco a gente querida, bueno, te presto para tu santo, para que esté más bonita tu casa. También hago esas cosas porque creas necesidad. Claro. También, pero sí hay gente sin vergüenza. ¿Me prestarías tu polo de 100 millones para una fiesta que tengo? No, no. Ahora, una pregunta adicional. Seguro. Bacán, eso tiene que ver con el mercado. De aquí a 100 años, hipotéticamente, ¿se podría considerar que ese polo, que esa pintura de polo que es genial? Bueno, es Cómo genial. van las Sí, cosas no lo sé necesariamente. ¿Por qué? Ah? Que todo, no sé, se vuelve de pronto relativo. O sea, ¿No? hay en el caso peruano, o sea, un gran amigo, Lucho Lama, me comentaba de una obra de Tilsa que se vendió a $400.000. Y él me decía como que es una de las obras que a más precio se han vendido en el Perú. Pero hay una cantidad de artistas muertos que su obra ya no vale nada, ¿no? O no vale mucho. Y tiene que ver justamente porque no existe una institución, un museo, museo. que generaciones Claro. jóvenes puedan ir y ver artistas de la generación del Historia, 70, de la del historia. 50. De pronto aquí en el Perú lo más valorado, me parece, y corríjanme, es los Indígenas. indigenistas. Claro. Exacto, que son los que Y más... post, ¿no? Claro. O sea, esa parece generación del que, 20, del 30. que a fin de cuentas Ahora- todo arte necesita de la industria para poder Por supuesto. subsistir, Y alguien que lo ¿no? mantenga en visibilidad. Ahora, yo que tengo le dé una pregunta, crédito, porque exacto. hasta ahora De hemos valor. estado hablando generalmente de pintura, ¿no? De pintura. Pero, por ejemplo, yo siento, y esto es una postura de una ignorancia absoluta, que la fotografía está teniendo como un nuevo auge enorme, ¿no? Y lo celebro y lo aplaudo, me parece espectacular. ¿Qué pasa si uno no es ni fotógrafo, ni pintor, ni escultor? ¿Qué pasa si eres videasta? Que también. También. ¿Cómo se vende eso? Bueno, ¿Se aquí en vende el Perú igual es de más caro? complicado. Pero se venden videos, ¿Sí? los editan y los venden. Se hace Pero más- es más complicado por Acá falta es de más complicado. falta Mucho de, más complicado. de Además, se desarrollo trabaja eso intelectual. con la serie, ¿no? 1 de 5, 2 de 5, qué sé yo. Pero en el contexto peruano me parece que es muy complicado. O sea, generalmente un artista que trabaja en video manda su trabajo a festivales internacionales. Claro. Para mientras que ganar un claro. premio y con ese premio levantan el nombre y ya pueden vender otras Exacto. cosas que son más Raro exhibir un video en tu sala, ¿no? No pero hay creas, gente que lo no hace, creas. pero Yo hay tengo gente clientes que lo hace. Hay No me gente que digas. tiene sus propios lugares. Ya para los más exquisitos, ¿no? Pero el videasta generalmente hace fotografía también. Sí, sí, Y claro, vende pero fotografía. ahora digamos con los, o sea, con toda la modernidad tecnológica, con todo el soporte tecnológico, también hay muchas otras formas de expresión de arte que de repente no son tan tangibles. Hablábamos incluso de la instalación en algún momento, Sí. ¿no? Que es más efímera, Que es ¿no? más efímera, ¿no? Eso, ¿cómo entra en un mercado como el local? Mira, a ver, te voy a responder yo porque yo hago instalación como artista. Es bien complicado, es bien complicado porque además son muy pocas las galerías o los galeristas, porque no necesariamente los galeristas a veces son los dueños de las galerías. Ya. Hay algunas veces que no son así. Que a veces apuestan por tener 3 semanas su galería, ¿no? Con una instalación que no va a venderse nada. Particularmente en mi trabajo artístico lo que yo hago es presentar mi vida privada. No es, me imagino que muy vendible, ¿no? Entonces, es complicado. Pero, por ejemplo, yo tuve una exposición individual en Nueva York, en el Museo Gesell,
Y sí vi gente interesada en comprarlo, no la llegué a vender, pero sí era para un museo, por ejemplo, como el Guggenheim, que estuvo interesado en comprar mi obra, sí era como más posible imaginar un espacio para poner esta cosita, porque Claro, en son un grandes museo se espacios, entiende, ¿no? claro. Pero aquí en Lima la gente... es muy difícil una instalación, y sobre todo una instalación tan personal. O sea, yo no sé, por ejemplo, aquí si alguien comprase el trabajo de Tracey Emin, ¿cómo lo pondría? ¿Dónde lo pondría? Estaba pensando en Tracey Emin y su cama, ¿no? Esta famosa instalación de su cama después de una gran juerga. Y digo, tendría que tener un cuarto Exacto. para la instalación de Tracey Lo que pasa Emin, es que también los millonarios de acá no son los millonarios Exacto, de allá. también. Pero, y además las instalaciones las compran las instituciones, los centros Generalmente, culturales, claro. los museos, y eso es lo que te da el prestigio, igual que con el video, para luego tú poder seguir tu carrera, porque te lo compran bien, ¿no? Claro. Porque Tracey Emin también tiene una serie de cosas que son bidimensionales, o sea, cosas que la gente puede comprar y poner en su pared. Generalmente los que hacen instalación también producen otra obra, ¿no? Sí. Claro. Y eso, o Y sea, registro también, ¿no? Registro de la performance. Claro. ¿El registro también? También ya lo El venden como proceso, foto. ¿no? Ya. Sí. ahora, en el caso peruano, me parece importante señalar de que faltan algunos elementos que podrían impulsar el mercado del arte. O sea, a ver, hablando de crítica de arte, está Elida Román en El Comercio, Lucho Lama en Caretas, y bueno, Miguel López, que hasta hace poco tenía una columna de una columna en Perú 21, y no existe más. O sea, generalmente luego, además de eso, toda la prensa cultural simplemente trabaja a partir de la nota de prensa, le dan vueltas y eso es lo que aparece en el periódico. La cobertura, Y ¿no? con menos apoyo cada vez, porque prefieren las vedettes y todas esas Claro, es lo que pasa en parafernalias, todas las artes. Por supuesto, ¿no? o sea, que sacrifican siempre el espacio para promover artes O sea, plásticas. no hay Ha pasado columnas mucho- de opinión. ha pasado en muchos sitios Eso que es lo la que hace falta. página de cultural dejó de llamarse así y se llamó Fama o Espectáculo. Espectáculos. Espectacular. Entonces un poco eso es un indicador de lo que está pasando. ¿Y qué cosa piensas que se podría hacer para cambiar eso? Bueno, o sea, lo que te mencioné, el hecho de impulsar desde las escuelas de arte una profesionalización de los artistas. Ya. ¿Ok? A mí me parece interesante porque tanto en Desenfranquiciados, que está aquí en Marilena, como en la Galería Cecilia González, que está acá su directora, se ha impulsado conversatorios, actividades paralelas a las exposiciones. Eso también es algo que ha fortalecido, que ha hecho que circule también una corriente de opinión alrededor de las exposiciones, de los propios artistas. Y finalmente una crítica de arte que sea mucho más... que tenga mucho más presencia en los medios. Pero presencia en los medios quiere decir necesariamente que la gente la va a leer, porque si de pronto no les interesa eso, no hay un vínculo con estas manifestaciones artísticas, difícilmente se van a poner Pero sí en lo hay, cada vez es más grande, más parece cada que vez más grande? crece más. Sí, ¿Sí? crece. El mercado de arte ha crecido. Más bien pero lo que necesita mucha sostenida gente es una brújula. notablemente. Justamente necesita más opiniones que no tienen que ser todas iguales. Por supuesto. O sea, yo puedo ser un crítico y pensar que este trabajo es muy bueno y tú ser otro y decir que no es bueno, pero justamente ahí está donde se comienza a hacer el... ahí nace la Exacto. luz. Claro, Exacto. Ese es justamente el aporte de la crítica, ¿no? exacto. El Y dar las voces que diferentes discrepan, luces, ¿no? Y las escuelas de verdad les falta eso, darles un seminario a los chicos que salen para que aprendan para que entren al mercado del arte, no tienen idea cómo funcionan las cosas. Ahora, saben ¿cómo cómo hacer un funciona dossier. el mundo del coleccionista? Eso O sea, es otro tema paralelo, ¿o qué? claro, si por ejemplo hay un grupo de coleccionistas que ya se conocen, hay gente que se está adhiriendo, hay gente nueva. Hay unos cuantos coleccionistas y hay muchos compradores. Ya. O sea, hay una diferencia entre lo que es coleccionista. ¿A partir y lo que de es comprar cuándo arte. tú eres un coleccionista? Cuando desarrollas una pasión y tienes un sentido claro de lo que quieres comprar. No es que compras lo que te gusta abiertamente, sino te defines en una vertiente. Ok. ¿Te gusta conceptual o te gusta... O te gusta etcétera, arte ¿no? moderno, Arte qué sé yo, moderno. ¿no? Entonces... Y compras razonadamente y vas armando de acuerdo al artista, producción de tal año. Ya es una cosa totalmente... Pero también hay que estructurada. desvincular la idea del coleccionista con el millonario, ¿no? Yo, por ejemplo, me claro. considero una coleccionista de arte. Probablemente mis obras no valgan millones, ¿no? No Yo- valgan yo- más que mi auto, pero sí me considero una coleccionista. Yo tengo ¿no? espíritu de coleccionista y ahora que me he enterado de estas cajitas de mierda de artista, me encantaría tener una, pero se hicieron 99, ¿no? Entonces, vamos a ir a una pausa y cuando volvamos me cuentan cómo hago para escoger la mejor. Volver. La mejor de las 99.
Estamos en 3G hablando sobre arte, sociedad anónima, y al inicio del programa hablábamos sobre este artista italiano que enlató excremento en las latas, y estas latas han llegado a venderse hoy en día hasta 30.000 euros. Pero leía también que alguien se animó a abrir una de las latas y eso hizo que esta lata se convirtiera en la más valiosa del mercado, ¿no? Ya el segundo que la abriera ya no iba a tener valor, pero el primero que la abrió sí. Y por ahí alguien decía que si alguna está con un hueco probablemente pierda el valor. ¿Qué tantos elementos entran en esto? ¿Qué puede hacer que un elemento de arte valga más porque alguien tal vez le hizo un quiñe o se rompió una parte? ¿Eso podría hacer que valga más? Bueno, existe un artista que ya no es tan contemporáneo, sí es contemporáneo porque no ha muerto, pero es Richard Prince, que lo que hizo fue tomarle fotos a las campañas de Marlboro, estas donde están los caballos, y que él tomó las fotos a las campañas de Marlboro y simplemente las firmó Richard Prince y las enmarcó y ahora valen millones. No puede ser. ¿De verdad? ¿Por Claro, una ¿por foto qué? de Porque alguien es que hay que entender que después de principios de ciclo, la idea de originalidad es una idea desvinculada ya del arte, ¿no? Para Claro. eso también hay que entender que todo esto también viene no solamente con los dadaístas y Marcel Duchamp y el urinario famoso en donde él agarra y lo saca de contexto Los y lo ready-made, pone, es un tema y lo pone, y histórico, lo ¿no? pone y lo firma. Entonces ya ese urinario ya no es un urinario. No. Exactamente igual. Si esta foto de Marlboro la toma una persona como Richard Prince y decide hacerlo, o sea, decide ponerle su nombre y decide sacarlo de contexto, recontextualizarlo, y ahí es bien importante también la importancia de la institución donde es exhibida, o sea, Claro. cuánto poder le puede dar el hecho de que sea exhibido o en mi casa o en un museo, Claro. ¿no? Y también está esta obra famosa de Duchamp que agarra la Mona Lisa y le pinta unos bigotes y luego le pone unas siglas que dice ella tiene el culo caliente, ¿no? Y entonces es como decir, bueno, está ahí la obra, pero el hecho de que yo la resignifique también es un valor. Y eso es monstruo, a mí me parece súper mágico para el arte contemporáneo, porque quiere decir que si bien todo está hecho, todo también puede ser redicho. Pero eso solo lo puede hacer el que tiene el nombre para hacerlo, porque si yo hago eso de la Mona Lisa, me meten a la cárcel. Yo justamente ayer estaba dando un workshop sobre collage y cualquier persona que haga collage está haciendo eso. Porque lo que está haciendo es recortando cosas de una revista, de un periódico, de no sé qué, para poder ponerlas, armarlas de una manera y decir otra cosa. Está utilizando elementos de un lenguaje para decir otro. Pero entonces en otro ese lenguaje. sentido todo puede ser arte. Todo vale. Todo puede ser arte. ¿No? eso O sea, sí. este todo cubo vale. blanco con la zapatilla usada que te digo que vi en esta exposición en Londres también. Sí. ¿No? O Y te digo, era muy, muy cara. Sí, sí, Perdón, no. o el ejemplo de la 28 Bienal de Sao Paulo, que fue una bienal, Sao Paulo, que es los eventos más importantes del mundo, que no se exhibieron obras de arte. Fue el gran homenaje al cubo blanco. Fue curada por Ivo Mesquita, estoy hablando del año 2008, 2008, y no se exhibieron obras de arte. O sea, fue un lugar básicamente de documentación y de reflexión a partir del arte contemporáneo. Entonces, hay por ejemplo un ensayo básico que es el arte en la época de la reproductibilidad de Benjamin y todo esto, que menciona cómo es que ahora el arte se viene desarrollando en contextos donde se reproducen, donde hay un grabado que tiene una serie de 50 o fotografía. Entonces hay todos estos elementos que ahora también forman parte y que se están comercializando, ¿no? Pero el grabado, digamos, la 50 es con prêt-à-porter, frente a la moda, por ejemplo. O sea, tienes la obra del diseñador y después tienes el prêt-à-porter. No es la obra... necesariamente. Por No ejemplo, los de necesariamente. Warhol, las Son serigrafías de claro. Warhol. Yo pregunto, Hay doctor, gente que ignorancia estudia en mutua. la universidad la carrera, escoge la especialización grabado. del grabado, Exacto. claro. Ahora, Eso ¿vale muy un grabado menos que una pintura? No. Lo que pasa es que Depende como del tiene un tiraje, tiene una numeración, puede ser 100, puede ser 50, puede ser 20, de eso depende, y es trabajo sobre papel. Trabajo sobre papel es más barato que el trabajo sobre tela. ¿El número 1 vale más que el número 50? No, Número uno todos es son exactamente igual al igual. número 50. Número 50. O sea, es la misma Yo plancha. te quiero poner un ejemplo en el caso peruano. Después la rompes. Cristian Bendayán, un artista amazónico que todos conocemos, tiene un gran trabajo, buenísimo como pintor, pero también tiene algunos grabados, que me parece que son 3 o 4 grabados que él ha hecho, ¿no? Entonces, a mí me parece interesante de que él como pintor, el coleccionista que esté siguiendo su carrera puede llegar a tener los 3 únicos grabados que él ha producido en su carrera. Y a un costo mucho Y más a un- bajo que lo que cuesta una pintura de él, ¿no? Así, pero es un coleccionista Claro. que sigue al pintor y eso tiene un valor
completo con la obra. Tú me decías 3 factores que podían determinar el precio de una obra, que era importante. Básicamente es el currículum del artista. Currículum del artista. La técnica de la obra. Una pintura sobre tela cuesta más que un dibujo sobre papel o que un grabado. Y el grabado cuesta menos todavía que el dibujo sobre papel porque es reproducido. Y el formato. Un cuadro de 1 metro por 1 metro cuesta mucho más que uno de 30 por 30. Viene gente a comprar cuadros, dice, oye, tengo una pared de tanto por tanto y quiero llenarla, y te dicen, necesito un cuadro de tanto. Un cuadro que me llene una pared que más o menos de tanto por tanto, sí. ¿Y más o menos de estos colores y más o menos de esta forma? No, eso tanto no. Bueno, y ya me da justamente nervios. interviene la galerista en este caso con, bueno, ya trabajo de años sostenido, que es un poco lo que puede guiar ya el... Claro, a mí me llama gente, decirme, mira, Chichi, me han ofrecido un cuadro que es de este artista, y yo le digo, bueno, si te gusta, cómpralo, pero si quieres ver más cosas, entonces yo le digo, vale la pena, cómpralo, o sea... O lo traigo a la galería y le muestro porque necesito este tamaño. Entonces le abro mi base de datos que tengo en la computadora, porque no puedo tener tantos cuadros en la galería. Y les enseño, justo ayer estaba con una gente y les muestro otras alternativas y se quedan felices porque ven y ven y ven y ven. Y al final de repente terminan comprando el primero, que no me lo compran a mí, que invertí plata. Pero en este caso no estamos hablando de coleccionistas, sino una persona... un cliente. Claro, pero no estás hablando de un coleccionista, sino de una persona que quiere poner un cuadro en su pared. Eso Que es una tiene cosa su casa diferente. nueva y que tiene paredes en blanco y que necesita poner cuadros. Y termina de llenar las paredes que en blanco que tiene y ya no compra más cuadros. Ahora, ¿cómo es en el caso, por ejemplo, de coleccionista? De la fotografía? Porque la fotografía es un arte que es reproducible. O sea, a lo que me refiero es que de un solo negativo, de una sola... Es tiraje también. Pues es tiraje, ¿no? O sea, si yo compro una foto y esa foto tiene un tiraje de 50, ¿vale menos que si la foto fuese tiraje 10? En ese caso sí. Igual que en los grabados. Si el grabado tiene un tiraje de 100, cuesta menos que un tiraje de 10, porque son menos. Pues son más exclusivos. Son más... Claro. Le voy a leer una frase de Vargas Llosa y la vamos a ver inmediatamente después de la pausa, ¿ya? Dice, bajo la coartada de modernidad, el experimento, la búsqueda de nuevos medios de expresión, en verdad se documentaba la terrible orfandad de ideas, de cultura artística, de destreza artesanal, de autenticidad e integridad que caracteriza a buena parte del quehacer plástico en nuestros días. Vamos a ir a una pausa y regresamos para hablar sobre esto. Ya volvemos. Estamos en 3G hablando de Arte S.A. Había leído una frase de Mario Vargas Llosa referente a un artista que se llama Chris O'Feely. Decía así, bajo la coartada de la modernidad, el experimento, la búsqueda de nuevos medios de expresión, en verdad se documentaba la terrible orfandad de ideas, de cultura artística, de destreza artesanal, de autenticidad e integridad que caracteriza a buena parte del quehacer plástico en nuestros días. Es bien terrible la frase, ¿no? Es terrible y además es bastante contradictoria, porque cuando habla en honor a la modernidad desde el punto de vista artístico es más bien lo que él quiere salvaguardar. Esto es postmoderno, no tiene que ver con la modernidad. Se refiere a un trabajo de un tipo que es súper importante, es un artista que hace collage y que lo que hace es, como su origen es africano, él lo que hace es agarrar excremento de elefante, lo hace bolitas y lo va pegando como si estuviese usando una masilla en los cuadros de diferente manera. Y claro, ahí hay todo, hay una propuesta política, estética, ¿no? Entonces, cuando él vio esto, me imagino el señor Vargas Llosa habrá dicho, bueno, ¿por qué se hacen ese tipo de cosas y en realidad nosotros tenemos que eludir a lo que decía al principio, ¿no? A todos estos principios modernistas de lo que debe ser el arte? Original, mimético, bello, sacar de nosotros las mejores cosas.
y no tiene que ser así. Exacto. Pero definitivamente es original lo de usar esto del elefante. Claro que es Eso sí, y la claro. pintura es muy bonita. No, pero cuando se refiere a original, se refiere a que tiene que ser único, que nadie lo hizo. ¿Entiendes? Justamente. No, Pero eso es el complicado, Clemente lo hizo. ¿no? Claro, pero bueno, a estas alturas sabemos que lo original es un término ya superado, ¿no? Totalmente o sea, Absolutamente. no se puede hablar pero bajo era esa un valor categoría. fundamental antes, ¿no? O sea, la originalidad era un valor... Era. Cambio. No hay Ya que no hablar lo de es. bellas artes y lo que hablamos el mago creador y... O sea, son cosas que a este año 2011... Además las redes sociales han hecho todo más sobre la mesa, entonces permite más y hay originalidad. Hasta a veces si pongo a pensar un cuadro abstracto, es una pequeña porción de realidad hasta eso, ¿no? Entonces, muy relativo O sea, la a ver, realidad. un artista que trabaja en video, de pronto ha expuesto en 50 países, pero no ha viajado a esos 50 países. Su obra se ha movido y hay un use and did y forma de enviar archivos, un video pesado. O sea, el acceso a los nuevos medios ha posibilitado muchas cosas, definitivamente. Interesante, ¿eh? Realmente es un cambio además que hace repensar todo este asunto, pero el universo común de la gente no lo ve necesariamente así, ¿no? El concepto de arte que tenemos todavía está afincado en terrenos de años pasados. Como el señor Vargas Llosa. No, de hecho yo creo que sí es bien importante que una de las cosas que creo que está modificándose en la enseñanza del arte, como decías Chechi, como decía él, David, perdón, que es importante que les enseñen a mercadear y qué sé yo. También es muy importante aprender un poco de cuál es la filosofía que ha acompañado todos estos cambios, ¿no? ¿Qué ha pasado, no? ¿Qué vinculación tiene el asunto del quiebre lingüístico, por ejemplo, ¿no? La idea de que el significante no está relacionado con el significado y son unívocos y se reclaman con el arte. En realidad, si te das cuenta, eso es lo que ahora define el arte contemporáneo. Bueno, ¿no? Desenfranquiciado está a partir del 15 de diciembre, ¿no? 15, 16 y 17 de diciembre. 17 de diciembre, en la Galería Edith. En el local de Edith. Ok, nos vamos entonces, gracias por estar con nosotros. Algo hemos aprendido hoy día sobre el mercado del arte. No están tan divorciados el arte y el negocio. No sé, vamos a seguirlo pensando. Ya volvemos. Digo, nos vamos, chao.